Este segmento es presentado por BMI Seguros de Guatemala. Cada día cuenta. Muy bien, muchas gracias por seguir sintonizando Canal Antigua 845. Un tema que ya viene coleando de la semana anterior y quizás de la otra, y que todavía está en los medios de comunicación en las primeras planas. Se refiere, como ustedes habrán podido adivinar, a el papel de los grupos o de los carteles del narcotráfico en el país. Algunos dicen que esto es una guerra de carteles, otros una guerra de grupos que sirven a carteles. Lo cierto es que estamos viendo grandes detenciones, acciones criminales sobre un colectivo policial, pero también policías que tumbaban dinero del narcotráfico. Es decir, una mezcla difícil de entender para los que somos profanos en el tema. Así que para aclararnos un poco estos puntos de vista y algunos otros que considere conveniente, el señor Julio Olivera Clavería, que como ustedes saben, todavía está en el Ministerio de Gobernación, fue viceministro de Gobernación y aún sigue en el Ministerio. Julio, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué pasa? Una pincelada rápida, si pasa algo distinto a lo que pasaba de esta percepción de efervescencia de los grupos del narco o no. ¿Qué interpretación damos? Yo creo que cuando uno parte para hacer un análisis en el tema de la narcoactividad tiene que tomar en cuenta varios factores. Uno, el local, y el otro, el internacional. De alguna manera influye en la problemática que se ha venido desarrollando en el país. La introducción de los carteles mexicanos en Guatemala es una realidad innegable. El cartel de los Zetas, el cartel de Sinaloa, que han venido operando desde hace muchos años en el país y que de alguna manera comenzaron a tomar territorio a nivel nacional, desplazando a los pequeños carteles familiares que habían en Guatemala, que se han venido convirtiendo en bandas, en pequeñas bandas que de alguna manera sirven a intereses de estos dos grandes carteles, en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, cuando se llega a gobierno, en el plan estratégico que plantea el señor ministro de Gobernación, plantea que efectivamente en el tema de la narcoactividad, uno de los problemas graves que íbamos a enfrentar en los años venideros era que esas pequeñas bandas efectivamente iban a comenzar a colisionar entre ellas para formar parte de estos grandes carteles que de alguna manera mueven el trasiego y el narcotráfico en el país. Pero paralelamente a eso también se planteó en ese mismo plan estratégico que otro de los graves problemas que enfrentaba el combate a la narcoactividad radicaba al interno del mismo Ministerio de Gobernación, no únicamente de la Policía Nacional como se quiere plantear, al interno del Ministerio de Gobernación, porque el mismo sistema penitenciario, por ejemplo, había sido penetrado, porque, por ejemplo, la Policía Nacional había sido penetrada y algunas otras personas que andaban flotando dentro del ministerio. Recomponer todo esto ha sido un proceso paso a paso, que empieza por algo que es muy simple. Primero, hacerle entender a la policía que su función tiene que ser apegada a la ley y quien no va a ser puesto a disposición de los tribunales. Y el mejor ejemplo se sucede, todavía yo era viceministro de Seguridad en ese momento, y se puso a disposición de los tribunales de justicia 29 policías por haberse dedicado al tema del secuestro y del asalto. Es decir, al interno de la policía se está haciendo el trabajo. Lo que sucede es que el problema encontrado es tan grande que no es fácilmente solucionable en el corto plazo. Este plan estratégico es un plan estratégico que se planteó de 4 años, pero que desde luego lo que va a sentar es las bases para que en el mediano y en el largo plazo pueda los gobiernos venideros replantear la estrategia de seguridad en el país. Licenciado Rivera Clavería, estamos realmente frente a un Estado muy débil que, como usted dice, ha sido copado en varios de sus ministerios y fuerzas especiales por el crimen organizado, que posee poquísimos recursos. Estamos frente a un grupo de narcotraficantes que cuentan con la tecnología, con el armamento, pero sobre todo con el dinero para comprar voluntades de jueces, de policías. ¿Cómo hace el Estado de Guatemala en términos reales para enfrentarse a ese gran monstruo que lo hemos visto dominar países? Yo creo que lo que hay que tener absoluta claridad es que el actual Ministerio de Gobernación
lo ha hecho con los pocos recursos con que ha contado para implementar y mejorar la Policía Nacional. Es decir, sí se ha invertido, por ejemplo, en la Academia de Oficiales de Policía, sí se ha invertido en nuevos policías. Pero el gran problema es no disponer de los recursos necesarios para el tema del equipamiento y para el tema de la logística. Porque no se trata única y exclusivamente de tener armamento, y tampoco se trata única y exclusivamente de tener vehículos. Se trata de tener un plan sostenible en el tiempo que permita darles mantenimiento y tener los recursos necesarios para poderse movilizar en el país. Yo creo que el tema del combate a la narcoactividad hay que verlo coordinadamente con el Ejército Nacional. No se puede desligar una fuerza de seguridad pública civil del Ejército Nacional. ¿Y cómo se logra eso cuando vemos de que el país, muchísimos grupos de la sociedad civil exigen inclusive una reducción del ejército? Pero es que y de recursos. Eso es un problema político. Eso es un problema político que no tiene nada que ver con la parte puramente técnica del combate a la narcoactividad. Eso es una decisión política que el presidente tomó y que me parece correcta, el haber replanteado 4 divisiones a nivel nacional del ejército para el control específico de las fronteras. Un ejemplo, el problema es que a partir de los acuerdos de paz el ejército se vino desmovilizando y debilitando de tal manera que ya no controlaba una sola de las fronteras. Hoy, la Fuerza de Tarea Tecún-Humán, que está operando desde la Boca Costa de Quetzaltenango hasta el final del límite con Petén, comienza a hacer su trabajo y los resultados los vamos a ver en el mediano plazo. Y aquí juega un papel importante también la Policía Nacional. Hay que regresarla y legitimarla ante los pobladores de toda el área de Occidente, pero en el entendido de que de lo que se tiene que poner y respetar es la ley, no en el sentido de que los pobladores del occidente van a hacer lo que quieran, como se ha venido haciendo desde hace algunos tiempos para acá, que lo único que ha traído es conflictividad al interno y que ha permitido que la policía salga, que son manipulados precisamente por el crimen organizado. Julio, mucha gente ha visto la Operación Dignidad con poca dignidad. Otros han dicho, bueno, dignidad parece que cuando se ataca a la policía se responde, el resto se olvida. Una operación prácticamente en 3 semanas resuelta. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué no se resuelven así todas? ¿Qué evaluación se puede hacer de esa operación? Lo que sucede es que es muy complicado hacer un planteamiento de esa naturaleza por una razón simple. Si uno no tiene los elementos probatorios suficientes para poder entrar a desarticular una banda o una estructura criminal del calibre de la que se está desestructurando en Huehuetenango, es muy difícil hacerlo en el corto plazo. En este sentido, ya había antecedentes que se venían trabajando por parte de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público, y que digamos que la pita se rompe en el momento en el que esta gente asesina a los policías en Salcajá. Y eso fue el parteaguas que permitió que ya la policía y el Ministerio Público y el Ejército coordinadamente hicieran el trabajo, porque ya tenían elementos probatorios para poderlos poner a disposición de los tribunales. Por lo tanto, desestructurar una estructura, valga la redundancia, no es una tarea de 1 mes ni 2 meses, lleva mucho más tiempo, 6 meses, 8 meses, 1 año y en muchos de los casos más tiempo. Lo que sucede es que yo sí creo que el tiempo les permitió contar con los elementos probatorios para comenzar a desarticular esta banda en especial. ¿Qué se puede esperar después de esas acciones? Hemos visto acciones, reacciones. Lamentablemente recuerdo creo que fue el año pasado, ¿verdad? Aquel fiscal que decapitaron unos grupos por una persecución en Alta Verapaz, que el señor lo desmembraron y demás. ¿Qué se puede esperar de la reacción de estos grupos? ¿O es un tema terminado? ¿Cuál es el análisis de riesgos que se podría hacer? No, yo creo que no es un análisis terminado. Yo creo que el combate a la narcoactividad es un problema altamente riesgoso y complicado para cualquier país, pero hay que enfrentarlo. A mí se me ha criticado en algunos momentos porque cuando el presidente Calderón decidió enfrentar a la narcoactividad en México, mi planteamiento fue simple. El Estado debe de probar que efectivamente les compete el ejercicio de la acción coercitiva.
y que tienen que demostrar su poder frente a la criminalidad. Y esa es la realidad. Y que en todo combate, en una guerra irregular como la que se libra en México en este momento o la que se libró en Colombia, como resultado hubieron muertos. Licenciado Rivera, usted cuando inició esta entrevista conversaba que tanto los Zetas como el cartel de Sinaloa han venido a ocupar los espacios de los locales. ¿Cuál es el panorama que se puede prever frente a estos dos carteles que son tan poderosos, no solo en México, sino que a nivel mundial? Yo creo que el presidente Otto Pérez Molina ha hecho el planteamiento correcto. ¿Qué rutas alternas tenemos que buscar para enfrentar la narcoactividad, no solo en Guatemala, en la región centroamericana? Y eso es parte de lo que se conoce como seguridad cooperativa. Yo creo que solos es imposible. Aquí la propuesta tiene que ser desde Colombia hasta Estados Unidos, todos con un mismo plan, todos con un mismo objetivo, todos con los mismos programas, todos en la misma línea de combate a la narcoactividad en general. Queda poco tiempo. El papel del Ministerio Público en todo esto. Yo creo que el papel del Ministerio Público tiene que ser un papel mucho más efectivo, más en función de la seguridad y del país. No puede ser un Ministerio Público que simple y sencillamente se haga el trabajo en casos determinados, cuando en este país hay delitos contra la vida, secuestros, robo de celulares y otros tipos de delitos en los que hay que meterse de cabeza para resolver el problema de los ciudadanos de a pie y de los ciudadanos de todos los días. Hay que promover, hay que potenciar las capacidades del Ministerio Público. Tenemos un Ministerio Público suficiente, colabora con Gobernación. Sí, el hecho de cuando yo estuve como viceministro, la coordinación con los fiscales era muy fluida, pero no es un problema que yo creo que hay que repotenciarlo. Hay que repotenciarlo para fortalecer algunas fiscalías que hoy por hoy no están funcionando, y que se tiene que entender con absoluta claridad que la investigación operativa compete a la Policía Nacional Civil y que hay que dejar que la policía también haga su parte, porque al final ellos son los que la hacen en la calle, son los que conocen las calles de este país. Muy bien, señor Rivera Clavería, muchísimas gracias. Creo que ustedes han tenido, igual que nosotros, un panorama amplio desde distintos puntos de vista de los sucesos que se están dando en el país y que cada día generan nuevas portadas. Muchísimas gracias por las explicaciones. Gracias a ustedes. Y vamos a ir a un corte antes de volver para Deporte. No se muevan.